existen dos frascos, el frasco 1 y el frasco 2. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que hace que el frasco 1 sea el frasco 1 y el frasco 2 sea el frasco 2? Sencilla. El frasco 1 es el frasco 1 porque no es el frasco 2. Y el frasco 2 es el frasco 2 porque no es el frasco 1. Por muy simple que se escuche, esto es una de las más grandes paradojas de la filosofía. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el frasco 1 y el frasco 2? La diferencia es que uno no es el otro. Por lo tanto, la diferencia es el no ser. ¿Y qué es el no ser? En algunas ramas de la filosofía, el no ser es la nada. Por lo tanto, nada los diferencia. Entonces, no hay dos frascos, solamente hay uno. Como decía el filósofo griego Parménides, la esencia del ser es el mismísimo ser. Y pues hoy venimos a hablar de eso, de el ser. Eduardo. Venimos a hablar acerca del ser desde un punto de vista filosófico, por supuesto, porque no creo que haya otra forma de acercarse a hablar el concepto del ser. Digo, yo no puedo hablar del ser desde un punto de vista religioso o incluso desde un punto de vista del zodíaco, sino que hoy venimos a tocar varios temas y varios puntos de vista filosóficos de muchos pensadores a lo largo de la historia. Y bueno, pero no solo venimos a hablar del ser, venimos a hablar del no ser. De lo contrario. Directamente lo que no existe. Exactamente, porque para poder definir, que ya les voy adelantando, no venimos a definir, puesto que el ser es prácticamente imposible llegar a definirlo con palabras, quizá. Pero vamos a dar una idea cercana acerca de esto, mediante la contraparte del no ser. Y también vamos a aclarar una diferencia entre el ser y la existencia. Y la existencia, claro. Pero para comenzar, ¿qué comprendemos como ser nosotros? Como ser es todo lo que es. Todo lo que es en el mundo es parte del ser. Así que no hay cosas que sean individualmente, sino que son parte del ser, de este gran átomo primigenio que nos hace a todos. No hablando de materia, por supuesto, sino de espiritualidad. Ahora que me acuerdo, ayer que nos ocurrió una tragedia, sí. No se grabó parte del podcast, pero recuerdo que iniciaste filosofía oriental. Del Brahman. Exacto. Sí. Hablé acerca del Brahman, así que voy a comentarles lo mismo que dije ayer, solo que no lo van a escuchar. Que básicamente la filosofía brahmanista dice que existe una cosa que conociéndola conocemos todo. Porque, a ver, voy a citar este ejemplo. Cuando conoces una pepita de oro, puedes conocer que es una jarra de oro, porque solo difiere en tamaño y forma de la pepita. Si conoces una gota de agua, conoces lo que es una piscina de agua, porque solo difiere en tamaño y forma. Entonces, ¿qué es eso? Que conociéndolo, conoces absolutamente todo lo que existe en el mundo o en el universo entero. El Brahman, o sea, el ser. El ser, sí. La filosofía oriental nos dice que el Brahman es de lo que nosotros venimos y hacia dónde vamos. Entonces acá podemos citar lo que decíamos acerca del Tao también. El Tao y el Brahman quizás son diferentes formas de llamar a lo mismo, pero lo que nos decía él es que
el Brahman o el Tao no nos creó, sino que nosotros somos parte de él. Somos parte de él, y al ser parte de él, nosotros no fuimos creados, sino que nosotros mismos nos creamos. Por lo tanto, si yo soy parte del Brahman y tú eres parte del Brahman, creo que ambos vendríamos siendo lo mismo. Y esto contrasta bastante con la idea de que todos somos parte de una conciencia colectiva, no una conciencia individual. Sin embargo, acá Kierkegaard nos decía lo contrario sobre el individualismo. Sí, Kierkegaard comprendía al individuo de una forma diferente a la mayoría de filósofos. Por supuesto, no todos los filósofos son lo mismo, pero Kierkegaard era especialmente diferente y concebía a la existencia de una manera bastante particular. Decía que no se puede describir la existencia de una cosa o incluso de una persona, porque yo puedo describir cómo es Mauricio, puedo describir muchas cosas acerca de Mauricio, puedo describir que es hombre, que mide 1,75, que tiene ojos color negro o café muy oscuro, pero no puedo describir su existencia. ¿Por qué? Porque la existencia solo se puede vivir, se puede experimentar, no comprender. Yo no puedo decir que Mauricio existe porque no tengo ninguna forma de asegurarme de que eso sea verdad, o al menos ninguna forma objetiva. Así que básicamente el ser y la existencia del individualismo para Kierkegaard era imposible de comprobarse a menos que se viviera. Entonces la existencia y la esencia del ser es básicamente la experiencia personal. Por lo tanto, para Kierkegaard, la existencia vendría siendo una vivencia personal, la cual no puede llegar a ser definida de una forma general. No es como la forma de comparación. Nosotros, como sabemos, el medir es comparar, básicamente. Entonces, no tenemos una existencia modelo. Exacto, sí. Una existencia modelo en la cual comparar las demás existencias. No es como, esta existencia se parece al modelo de esta existencia. Es un cuarto de existencia, no es 1.80 existencias. Exactamente, no es una forma de comparación, una forma de medirla, básicamente. Por lo tanto, hoy, hace poquito, estábamos poniendo un ejemplo de la diferencia entre el ser y la existencia, y es cuando estás en un estado alterado de la conciencia. Por supuesto. Estás bajo los efectos de alguna droga psicodélica, tenés alucinaciones. Exactamente. Las alucinaciones ya poseen nombre, alucinaciones, por lo tanto son alucinaciones, pero no podemos asegurar que existen. ¿Por qué? Porque aquí viene una de las formas de interpretar esto, es que Heidegger, un filósofo alemán, decía, este nazi decía que la existencia solamente puede tomar vida cuando sos consciente de tu propia existencia. Por lo tanto, solo los humanos, hasta donde sabemos, solo los humanos son los que son conscientes de su propia existencia. Por lo tanto, una alucinación puede tomar conciencia de que es una alucinación. Por supuesto que no. Por tanto, podemos decir que las alucinaciones son, pero aún así no existen. No existen. Y por tanto, podemos decir que todo lo que es ajeno a nosotros es, pero no existe para nosotros, porque, como contrastando con lo que decía Kierkegaard, no podemos comprobar que de verdad exista porque no lo experimentamos. Entonces todo lo que es ajeno a nuestro individuo y a nuestro ego es, pero no existe. Sin embargo, nosotros somos y existimos. Entonces, nosotros podemos tener un problema, el cual se nos ha inculcado desde muy pequeños, y es una manera de creer que todo lo tangible existe, o todo lo tangible es
Y Exacto. no es eso. Porque el idealista por excelencia, Platón. Platón, sí. ¿Qué es lo que decía Platón? Platón era bastante idealista y decía que lo real, solo existe en el mundo de las ideas. Todo lo que sea material ya no tiene las características principales de lo que es el ser. Entonces, en cambio, lo que es el mundo de las ideas sí tiene las características principales del ser. Y por tanto es lo único que puede ser realmente. Y nos referimos a real con la forma, Sistema jerárquico. un sistema jerárquico de que lo que está por encima de la realidad, pero todavía siendo real. Y es que tus ideas no las puedes, no son tangibles, tus pensamientos no son tangibles, tus emociones tampoco, pero sabes que están en ti. Y son Porque ya las llamamos emociones, pensamientos, ideas. Por más abstractas que sean, son. Y a pesar de eso, Platón decía que existían. Porque Exacto. a pesar de no ser tangibles... Y hay que hacer esta distinción entre las dos posturas principales de concebir al ser, que es el materialismo y el idealismo. Ahorita estamos explicando el idealismo. el idealismo, sí. Pero dale una corta definición ahí de qué es el idealismo y qué es el materialismo. Ok, el idealismo básicamente es lo que decíamos, que todo lo que existe o es, existe en el mundo de las ideas. Y el materialismo básicamente llega a la conclusión de que las cosas existen a partir del mundo sensible. No al revés, sino que del mundo sensible se concluye la existencia, no de la existencia se concluye el mundo sensible. Entonces, con mundo sensible nos referimos a aquello... Todo lo tangible o directamente perceptible. Exacto. Porque tangible solo puede ser percibido por el tacto, pero el sonido no es tangible. Pero puede ser percibido por los sentidos, por eso sensible. Todo lo que pueda ser percibido por los sentidos es sensible. Así que esa es la definición entre el mundo sensible y el mundo de las ideas, el materialismo y el idealismo. En este caso ahorita estamos hablando del idealismo. Por lo tanto, estas ideas vienen ya desde tiempos muy atrás, porque sería en la antigua Grecia, en la cual también habían varios filósofos que ponían la esencia del ser primaria. Pues hay en la antigua Grecia hay muchísimos filósofos los cuales ponían la esencia del ser como materia prima para crear todo esto. Por ejemplo, Platón creo que era, que decía de que las ideas, a partir de las ideas, eran la esencia del ser. Sí. Vaya, Parménides decía que el mismo ser es la esencia del ser. Y muchos otros decían que el agua era la esencia, el fuego, el aire. Alguna cosa material. Hasta Pitágoras dijo, los números son la esencia del ser. Lo que te gustaba más, eso era la esencia del ser. Básicamente en la antigua Grecia eso era. Pero a ver si la pizza es la esencia del ser. Pero entonces llegamos a Parménides, el cual es en el que más nos hemos basado últimamente. Y es que el mismo ser es la esencia del ser. Por lo tanto, se responde la pregunta del principio, en la que les decía acerca de que existía el frasco 1 y el frasco 2, ¿verdad? O era el mismo frasco. O eran el mismo frasco. Y llegó a la conclusión de que sí era el mismo frasco. Por lo tanto, el ser vendría siendo la esencia de su mismo ser. Porque al ser solamente un frasco, confirmaba que era un frasco, básicamente. ¿Qué era? Entonces, vamos a abordar un poquito a el filósofo alemán Heidegger. Porque básicamente ha sido uno de los filósofos, si no es el que más importante del último
de los últimos 50 años. Heidegger, ¿quién era Heidegger? Era un nazi, de hecho era activo en el partido nazi, pero aún así algunos cuestionan si realmente compartía o no los ideales nazis. Aunque también hay de otros filósofos a los que les dicen nazis. Nietzsche. Sí. Pues sí, Hitler, se cree que Hitler se basó en el superhombre para hacer su ideal eugenésico. Exacto, para matar todo lo que no fuese alemán. Entonces, Heidegger, pero en este caso no vamos a cuestionar quién era Heidegger, sino su obra. Hay que separar al pensamiento del pensador. Exacto, vamos a analizar su pensamiento el día de hoy, que es la obra Ser y Tiempo. En Ser y Tiempo cuestiona muy duramente a los filósofos occidentales por haber dejado de lado la esencia del ser, puesto que se había olvidado del misticismo y una forma de explicación. Y él dice en el prólogo que él se va a encargar de tratar de devolverle eso que es el ser. Y para ello divide el ser en varias partes. Y una forma de abordar el ser somos nosotros, que son los entes. ¿Qué son los entes? Los entes es todo lo que es. No todo lo que existe, pero todo lo que es. Y todo lo que es posible. Todo lo que tiene la capacidad de darse cuenta que existe. Bueno, que es, mejor dicho. Que es, porque los entes son animales. Son tú y yo. Este micrófono. Y tú que nos estás escuchando. Somos entes. Algunos, nosotros, podemos darnos cuenta de nuestra existencia. Pero los animales, hasta donde sabemos, no pueden llegar a darse cuenta de su existencia. Nosotros somos animales. Nosotros somos animales. Pero nuestra diferencia es que recordemos a Aristóteles. Aristóteles, ¿cómo nos definía? Como animal racional. Sí. Las definiciones son básicamente género próximo y diferencia específica. El género es animal, Ente. ente, y la diferencia específica es que somos racionales. Somos, hasta donde sabemos, los únicos animales racionales. Y no sé... También los únicos que podemos dejar de ser racionales, ser estúpidos. También. Porque decía Jean-Jacques Rousseau, decía que el ser humano es el único que tiene la capacidad de ser idiota. Porque un perro, yo nunca he visto un perro idiota, yo nunca he visto un pato idiota, pero he visto gente muy, muy idiota. Entonces, lo que decíamos del ser es que los animales pues no pueden darse cuenta de su existencia, pero nosotros, animales racionales, sí lo somos. Y no está tan alejado de la realidad de hoy en día, la contemporánea, que es que somos Homo sapiens. Homo por los homínidos, y sapiens viene de la sapiencia, de pensar. Esa es la diferencia específica. Entonces, al ser nosotros los únicos seres que tenemos la capacidad de entender la existencia, entre comillas, somos el puente para llegar a comprender el ser, decía Heidegger. Pero Heidegger, de algo muy característico de él, decía que no habían existido en los lenguajes que él conocía las palabras para llegar a explicar lo que él quería dar a conocer. Así que se lo inventó. ¿Y qué palabra utilizó? Es Dasein. Dasein. ¿Y qué significa Dasein? Dasein es el ser ahí. Hace poco estábamos leyendo la página. Sí. Ser en el mundo. Ser en el mundo, el ser ahí. Lo que hizo Heidegger es ser más específico, porque si solo decimos es ¿cuál es la diferencia entre el ser y el ser en el mundo? Exacto, porque ser es el género, ¿verdad? Y ser en el mundo, diferencia específica. Es la diferencia específica, exacto. Entonces lo que hizo fue ahorrarse muchos años de problemas acerca de
no ser específico. Por lo tanto, Heidegger dijo que el ser ahí te daba la facilidad para saber si eras o sos en un momento indicado, en una fecha del tiempo determinada, en un lugar específico. Por lo tanto... Porque todos nosotros somos seres contingentes, ¿verdad? Podemos dejar de existir porque hubo un tiempo en el que no existimos. Exacto. Fuimos pensamientos, éramos, pero no existíamos. Uh-huh. Entonces, a partir de eso, también divide su obra en el tiempo. Pero el tiempo en el que tenemos es la vida, pero tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? La muerte es el límite para la vida, porque ¿quién vive después de morirse? Exacto, pero no significa que dejes de ser. Exacto, puede que siga siendo. A pesar de que habían estos, Michel de Montaigne decía que la muerte no nos concierne, porque cuando estamos en vida no la experimentamos y cuando nos morimos ya no vivimos. Entonces no hay ningún sentido. 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 Camus. Absurdismo. El absurdismo. Pero ¿cuál es el sentido de levantarte todos los días a ir a estudiar, a cazar información, haciendo una referencia al primer podcast? Pero sí, el absurdismo te dice, tu vida no posee ningún sentido. Por lo tanto, él decía que el llegar a buscar la explicación del ser se reducía fácilmente a vivir el momento, a vivir esto que estamos haciendo en este momento. Bien oriental. Es bien oriental, muy Schopenhauer también. Sí. Entonces, Camus decía que el ser básicamente no importaba, no te daba una explicación como lo venía haciendo Hegel. Te daba, sí, Hegel te daba una... Hasta te daba un método, por ahí decirlo, para comprender al ser, que era de construir la realidad. Era básicamente una sucesión de escalones en una gran escalera para poder llegar a entender al ser. De hecho, Kierkegaard decía que era una forma muy fácil de comprender al ser. Que imagínate, qué arrogante tenía que ser para decir que Hegel era muy fácil. Porque Hegel es uno de los filósofos más difíciles de comprender. Sí. De hecho, agarras un libro cualquiera de Hegel, agarras un párrafo cualquiera de Hegel, lees un verso cualquiera de Hegel y te aseguro que no lo vas a entender. Exacto. Es complicado, pero Camus vino, agarró eso, lo hizo una bola y lo tiró a la basura, porque dijo que si tu vida no tiene sentido, ¿qué sentido tiene buscarle explicación al ser? El ser es vivir la vida, vivir el momento, porque la muerte quita todo sentido, quita la existencia y quita pues tu ser. Todo lo que hemos levantado, lo que hemos trabajado, lo que hemos vivido, así como Sísifo, todo lo que levantó en esa piedra, pues realmente todos los días se lo bajaban, así que no valía para nada. Pero ¿qué diferencia hacía de la primera vez que Sísifo levantó la roca a la última a la que levantó la roca? Ninguna, no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la primera vez que abriste tus ojos a la última que los abriste? Ninguna, no hay ninguna. Seguís siendo el mismo pedazo de existencia, el mismo pedazo de ser que no va a llegar a ser nada, porque se va a morir de todas formas. Según Camus. Pero, ¿sabes que me acabo de acordar de una paradoja y bastante importante en el mundo de la existencia de la filosofía? Es que, no sé si lo escuchaste en un video de La Banana Rancia, era sobre el problema del auto. El auto que, te imaginas, tienes un auto nuevo y al paso del tiempo ese auto pues falla, tienes que cambiarle... la paradoja de Teseo. Algo así. Ajá. Tienes que cambiarle, no sé, los frenos, por decirlo así. Ok, pasa el tiempo y le falla otra cosa y tienes que cambiárselo. Y al pasar mucho tiempo le has cambiado
todas las piezas. Todas y cada una de las partes de las cuales conforman el auto. ¿Sigue siendo el mismo auto acaso? Ese auto sigue siendo el mismo auto que compraste tiempo atrás. Exacto. De hecho, la paradoja de Teseo tiene muchas acepciones filosóficas de las que podemos hablar acerca de qué es lo que te hace vos. ¿Te hace vos tu carne o te hace vos tu pensamiento? Entonces, ¿qué es vos? Exacto. Porque aquí retomamos un pensamiento que tuvimos, que es Mauricio. Para mí, Mauricio es una persona, en mi pensamiento por supuesto, es una persona muy diferente a la que él se percibe como Mauricio. La persona que yo tengo en mi mente como Mauricio no es la misma que él mismo tiene en su mente. Al igual que la persona que, digamos, mi vecino, si lo ha visto caminando por ahí, no es la misma persona en su mente que la que yo tengo en mi mente, y menos que la que el mismo Mauricio tiene en su mente. Sin embargo, todas esas pequeñas partes de pensamientos de cada individuo complementan tu existencia. Esa es a la conclusión que habíamos llegado ayer. Sí. Y es que tu existencia no es básicamente solamente propia, no es solo tu forma de ver la realidad. Pero una pregunta, ¿y si digamos que todas las personas del mundo murieran y solo quedara yo o vos y ves una manzana? Tu percepción de la manzana sería la única percepción que existe acerca de esa manzana. Entonces, ¿esa manzana sigue siendo? Porque ya no hay otras perspectivas. Ya no hay una perspectiva desde arriba, otra desde atrás, otra desde abajo. ¿Sigue siendo la misma manzana que sería en un mundo con billones de personas? Puede que no, o puede que sí, no lo sabemos. Quizá acá puede entrar muy bien el hecho de la percepción de la historia, por decirlo así. La primera persona que definió que esa manzana es una manzana, hasta el día de hoy nosotros seguimos creyendo que esa manzana es una manzana. Le puso un nombre. Entonces, ¿nos influyó su percepción de la vida hacia nosotros? Sí, claro, por supuesto. Entonces, todo esto, a lo cual nosotros le llamamos micrófono, tuvo que haber una primera persona la cual tuvo esa percepción y le puso nombre. Y al día de hoy, pues yo le sigo llamando micrófono. Exacto. Entonces, y eso modifica mi existencia. Porque... Pero hay cambios en el lenguaje también a veces. También. Porque a veces hay cosas a las que les dejamos de decir de una forma y les empezamos a decir de otras. Por ejemplo, antes se decía mensajear, ahora les dicen textear, etcétera. Y son más que todo en palabras nuevas, en palabras que son recientes, porque todavía no tienen sus bases muy bien fundadas. Entonces, depende de la palabra que utilices. En el caso de si utilizabas mensajear o si utilizabas textear, te decía una persona diferente. ¿O no? Sí. Y te hacía una persona diferente porque la forma en cómo a ti te habían criado o los factores sociales que te habían afectado a ti te hacían creer que esas personas son diferentes. Entonces, la percepción que tus padres... Ok, boomer. Las percepciones que tus padres te dieron y que tus amigos de pequeño te dieron, etcétera, tus maestros, vienen a afectarte y vienen a cambiar tu propia percepción de la existencia. Entonces llegamos a la conclusión que tu existencia no es solamente propia, no es solamente yo soy porque quiero ser, sino que todo lo demás de tu alrededor complementa, te da ideas, te da... Por ejemplo, este podcast está haciendo una mezcla de muchas ideas y de muchos pensamientos, los cuales ahora modificaron nuestra existencia y están modificando la existencia del que nos está escuchando. Claro, pero hay que hacer una distinción, porque modifican nuestra existencia de manera individual.
Porque, como mencionábamos al principio, Kierkegaard decía que la existencia es propiedad del individuo y no se puede experimentar de otra forma. Así que este podcast está modificando mi existencia de manera individual. Sin embargo, yo no puedo estar seguro de que modifique tu existencia porque no sé si existís siquiera. Pero si vos crees que existís, yo no sé, pero si vos crees que existís, muy probablemente esté modificando tu existencia. Así que no lo modifica en conjunto, como decir, ok, todo lo que es se modifica, sino mi existencia individual se modifica y tu existencia individual se modifica y la existencia individual de la persona que esté escuchando esto se modifica también. Si es que existes. Si es que existes, exacto. Si es que estás consciente de tu propia existencia. Entonces, o es que nos inventamos un podcast que escucha. Puede ser. Porque ahorita estamos hablando a un micrófono. A un micrófono. Y el único podcast escucha que tenemos es un perrito de 5 años. Entonces, básicamente, no nos está escuchando nadie del otro lado. Exacto. Hasta que se modifique existencia. Muy interesante, la verdad. Sí. Y que tenías algo de Hegel. Tenía que mencionar solamente la definición del ser por parte de Hegel, que era la ciencia de las apariciones del espíritu, es decir, de la totalidad del ser real, que se revela a sí mismo por el discurso del hombre que el ser implica. O sea, que el ser se revela a sí mismo por la mención del ser. No se puede mencionar, no se puede revelar al ser de otra forma que no sea mencionando o tratando de explicar al ser. Entonces, el ser es solo cuando yo digo. Cuando yo digo que soy. Oh. Cuando el ser es hasta que yo me pregunto qué es. Esa es la forma en que Hegel tenía para... Y eso que está explicado con otras palabras. Con otras palabras, sí. Porque así como lo diría Hegel, no sería muy fácil. Sería muy fácil. No sería muy fácil, sería muy abstracto de comprender. Y encima, si estuviera escrito en su idioma original. Entonces, ya que tenemos esa definición de el ser, podemos abordar una parte de lo que decía Darío Stanzheimer. Es el argentino, un filósofo argentino, y tiene tenía un programa que salía en televisión argentina que hablaba sobre el ser y la nada. Y aquí entra uno de los más grandes dilemas, de los cuales ni siquiera creo que podamos salir hoy. Es que la nada no puede ser nombrada. No puedes... empieza a existir. Exacto, no puede ser pensado. No puedes darle una característica. Y no puedes ni siquiera pensar en ello. ¿Por qué? Porque los pensamientos son... Los pensamientos son, como decía Platón, empiezan a ser. Entonces, ¿de qué manera puede llegar a ser abordada la nada? De ninguna. De ninguna. No se puede, porque en el momento en el que la piense, en el momento en el que la pronuncie, la diga, empieza a ser, empieza a existir, así que no existe la nada, porque es el parte del no ser. Entonces la conviertes cuando tú hablas. Es un problema básicamente del lenguaje. El lenguaje ha tratado... El pensamiento también. Sí, porque ha tratado mucho de simplificar las cosas. Cierto. Porque si buscamos en el diccionario acá en Google... Busquemos. A ver. La definición de nada, nos vamos a dar cuenta de que lo más probable es que diga ausencia de algo, por decirlo así. Dice nombre predefinido que significa ninguna cosa. Los adjetivos a él referidos deben ir en masculino. Nada es nuevo en la vida, como ejemplo, dice. Entonces, es demasiado simple. Sí, significa ninguna cosa. Ninguna cosa, según la Real Academia Española. Sí. Pero allí, cuando dices nada, ¿qué es? Una palabra.
ya es Exacto, algo. Ya es algo. Entonces, acá hablábamos ayer con papá acerca de, digamos, la nada es impensable, no puede ser nombrada, no sabemos qué aspecto tiene. No tiene ningún aspecto, o no sé, porque si no tiene ningún aspecto, le estoy dando una característica, Exacto, y ya es algo. ya es algo. Entonces, ¿no se te asemeja un tanto como al pensamiento filosófico que tenían de Dios en Oriente? Sí, un poco. De Como que, el Tao ajá, el Tao que puede ser descrito no es el verdadero Tao. no es el verdadero. Entonces, la nada que puede ser descrita No es la verdadera nada. no es la verdadera nada. Entonces, Exacto. y hay no sé si es una doctrina filosófica, la verdad, les mentiría si les digo. No sé tampoco si es una religión, pero el pensamiento principal es que de la nada parte todo y todo va hacia la nada. Entonces, ¿crees que sea una forma de decir todo va hacia el Tao y del Tao viene todo? Del Tao viene todo, exacto. Entonces, la nada vendría siendo el todo. El todo sí puede ser. No sé. Porque, ¿qué podemos definir como todo? Es algo, no sé, muy personal. Quizá. Muy personal, sí. ¿Y la nada? ¿No lo podemos definir? No la podemos definir, son cuestiones indefinibles. Exacto. Y al decir que es indefinible, le estoy dando una característica. Es más, ni siquiera debo mencionar Empieza la a nada. ser... Es como, viene siendo una paradoja aquí, un círculo vicioso. Entonces, a la conclusión que nosotros llegamos acerca de la nada, es que ya no vamos a hablar de ella. Entonces, Cierto. entonces, si no podemos comprender la nada, no podemos comprender al ser. Sí. Porque el ser es simplemente lo contrario al no ser, a la nada. Lao Tse decía que cuando pensás en lo bueno, automáticamente surge lo malo. Exacto. Entonces, cuando pensás en el ser, automáticamente Surge el no ser. el no ser. Pero si no puede llegar a ser comprendido el no ser, la nada, ¿Cómo podemos comprender el ser? ¿cómo podemos comprender el ser? ¿Cómo podemos abordar el ser? No puedo decir que es imposible, porque le voy a dar una característica, entonces estaría Exacto, sí. redundando tanto. Así que a la conclusión que nosotros llegamos, dos conclusiones. Una, el ser se modifica su existencia a partir de pensamientos de otras personas hacia tu persona y de la que vos creas de ti mismo. Y segunda, que el ser no puede ser comprendido porque el no ser tampoco puede ser comprendido. Exacto. Y si no se comprende el no ser, tampoco se puede entender el ser, porque son contrapartes que vienen intrínsecas sobre sí mismas, son partes necesarias dentro de sí. Así que creo que esas son las dos conclusiones. Esas son las conclusiones. de Claro. Esperemos que hayan aprendido bastante. Ojalá que sí, y cuestionen su existencia, Exacto. cuestionen su ser, porque esto solamente es opiniones y conclusiones a las cuales nosotros hemos llegado, pero quién quita que sus conclusiones sean todavía más desarrolladas y Quien quita que sea en el siguiente Hegel. quién Pero quita. por favor, no escriban tan complicado. Entonces cuestionen su existencia, cuestionen si nosotros somos reales, cuestionen si lo que ustedes están escuchando en este momento realmente es real. Exacto.